Capítulo 12. Luego Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para exprimir las uvas y construyó una torre para vigilarlo. Luego alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se fue a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores lo agarraron, le pegaron y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero a él también lo insultaron y le pegaron en la cabeza. El siguiente siervo que envió lo mataron. Otros que envió fueron golpeados o asesinados hasta que no quedó ninguno. Solo quedaba uno, su propio hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Pero los agricultores arrendatarios se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Les diré, vendrá, matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Acaso nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor. ¿Y es maravillosa a nuestros ojos? Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba la historia en su contra. Eran los agricultores malvados. Pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Más tarde, los líderes enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para tenderle una trampa a Jesús y hacer que dijera algo por lo cual pudieran arrestarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos pagarlos o no? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la mostraron, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bueno, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó completamente asombrados. Luego Jesús fue abordado por algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice, si un hombre muere y deja a una viuda sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, y aún así no dejaron hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, ¿nunca leyeron acerca de esto en los escritos de Moisés, en el relato de la zarza ardiente? Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, Él es Dios de los vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un gran error. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, así que le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Y sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo.
Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios requeridos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Más tarde, mientras Jesús enseñaba en el templo, les preguntó, ¿por qué dicen los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el mismo David, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos debajo de tus pies. Dado que David mismo llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud lo escuchó con gran agrado. Jesús también enseñaba, cuidado con los maestros de la ley religiosa. Pues les gusta pavonearse con vestiduras largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas de sus propiedades y luego fingen ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con mayor severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir.